Sean bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual. Que el Señor los siga guardando y bendiciendo. Esa es nuestra oración. Gracias a todos los que continúan mirando estos mensajes domingo a domingo. Que el Señor los guarde. Gracias por acompañarnos. Y sabemos que estamos distanciados por toda esta situación de la pandemia y por todos los contagios que se han estado dando. Sin embargo, siguen estando ustedes, nuestros hermanos, en nuestras oraciones, y también del mismo modo les pedimos por favor que sigan orando por nosotros, por la iglesia, para que continuemos creciendo aún a la distancia, porque no hay un impedimento para el Señor, porque Él puede estar en todos los lugares, en esta iglesia, pero también desde sus hogares. Sin embargo, si nosotros podemos asistir y tenemos la capacidad, hagámoslo, pero tampoco nos expongamos más de lo necesario. Dicho esto, hermanos, vamos a pasar en esta mañana al mensaje, que es ya la sexta parte del Sermón del Monte que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y para comenzar en esta mañana me gustaría hacer un rápido repaso, y es que en las últimas semanas, hablando precisamente de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos hablando primero que nada de las bienaventuranzas, que es la primer parte del Sermón del Monte. Ahí el Señor nos habla cómo es que nosotros como cristianos debemos conducirnos para poder así tener una herencia en nuestra vida futura con Él. Luego hablamos acerca de cómo el Señor nos ha pedido a nosotros, sus hijos, los suyos, que seamos la sal del mundo y la luz de la tierra, es decir, que marquemos una diferencia. ¿Para qué? Para que la gente, a través de las buenas obras que nosotros hagamos, alaben el nombre de nuestro Padre Celestial. Para eso es que el Señor nos pide una vez más que seamos la sal del mundo y la luz de la tierra. Sin embargo, también pasamos después, la semana pasada, a hablar un poco acerca de cómo el Señor Jesús mencionaba a sus oyentes que Él había venido en su ministerio terrenal, que Él se había presentado como el Cristo y el Mesías, no para abrogar la ley y los profetas, no, sino para cumplirla. Y Él la cumplió en una vida perfecta, Él la cumplió de manera cabal. Sin embargo, también mencionábamos la semana anterior que con este asunto de que el Señor ha cumplido la ley en su totalidad, eso no significa que la ley ha quedado en desuso o que la ley ha caducado, no, sino que aún permanece ahí. No, ciertamente no para salvación, porque nosotros somos salvos únicamente por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, pero sí queda ahí como registro con el poder de Dios que se le ha dado a ella. ¿Para qué? Como dice 1 Timoteo 3:16, para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, es decir, como una especie de guía y de maestra para nosotros los creyentes, para conocer si estamos caminando o no en la voluntad de Dios. Es decir, la ley sigue vigente en este sentido para nosotros, para guiarnos como buenos creyentes. No obstante, también mencionábamos la última semana que aunque la ley ya ha sido cumplida por Cristo, el mismo Señor Jesús nos ha dejado a nosotros una ley, por llamarla de algún modo una ley nueva, pero esta ley es superior, es una ley mayor. En Mateo capítulo 5, ahí del versículo 21 al 48, el Señor precisamente nos habla de esta ley mayor, que ya no está escrita en piedra como la ley que le fue entregada a Moisés en los tiempos de antaño, no, sino que ahora ha quedado grabada en los corazones de sus hijos, en nuestros corazones. Y es que, hermanos, vivir bajo la gracia como nosotros que vivimos así, vivir bajo la gracia, eso no significa que vamos a vivir sin una ley, ¿no? Sino que más bien vivir bajo la gracia es entender y aceptar que ahora estamos bajo una ley superior, bajo la ley de Cristo. Y el Señor Jesús nos va a hablar de esto en 4 ejemplos muy concretos que vamos a encontrar en estos pasajes. Así que vamos a comenzar de una vez. En Mateo 5, del versículo 21 al 22, la palabra de Dios dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Ahora, la forma en que el Señor va a estar hablando precisamente de esta ley superior es bastante clara. Él usa una fórmula. La fórmula es la siguiente, hermanos. Oyeron que fue dicho. Así va a comenzar esta y las siguientes 3 secciones en esta parte del Sermón del Monte. Oyeron que fue dicho. De esta manera el Señor va a estar mencionando la ley pasada, la ley que fue entregada a Moisés, esa ley que él vino a cumplir de manera completa, ¿sí? Y después la segunda parte de su enseñanza va a decir, pero yo les digo, es decir, esta es la manera en que el Señor nos habla, que viene a darnos una ley superior, una ley mayor que ha venido a instituirnos a nosotros los que creemos en Él. Oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo. Esta fórmula, reitero, se va a repetir en 4 ocasiones. Así que leamos de nuevo para entrar en este concepto, hermanos. Mateo 5 del 21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La ley que fue entregada a Moisés, como acabamos de leer, condenaba efectivamente el asesinato, el matar a alguien de manera categórica. Esta persona era condenada, era culpable y tenía que ir a un juicio. Sin embargo, la ley que ahora Cristo nos ha entregado, una ley que es superior y más elevada, nos dice y nos enseña que no solamente el asesinato, es decir, matar a mi hermano, ha de ser condenable, no solamente por esto seremos culpables de juicio, no, sino que nos dice que también por problemas del carácter, y en este caso por problemas de la ira, nosotros podemos ser culpables de juicio. Sin embargo, hermanos, y entendiendo aquí la enseñanza que el Señor nos está hablando, que son los problemas de carácter que nosotros los hombres presentamos, que nosotros la humanidad tenemos en nuestro corazón pecaminoso, estos problemas de carácter que todos, sin importar todos tenemos. Entendiendo esto, hermanos, quisiera yo preguntar algo que es bastante obvio. ¿Es la ira acaso el único problema de carácter que tenemos? Y la respuesta obviamente es no. El Señor solamente en esta situación usa la ira como un ejemplo para hablarnos efectivamente de todos estos problemas de carácter que tenemos cada uno de nosotros en nuestras diferentes circunstancias. Y es que si somos honestos, ¿quién de nosotros no se ha enojado con alguien? ¿Quién de nosotros no ha insultado a otra persona? Ya sea de manera directa, con nuestras palabras, o también en nuestras mentes lo hemos hecho. Y en este caso, como dice la palabra, si nos enojamos ya somos culpables de juicio. Así que, como les decía, el Señor toma en este caso la ira como un ejemplo para mostrarnos a nosotros, sus hijos, que debemos lidiar ahora con todos estos problemas de carácter que tenemos. ¿Y cuáles son estos problemas? ¿Cuáles son una lista de los problemas de carácter que se pueden presentar en la vida de las personas? Bueno, Pablo, sin ser exhaustivo, menciona algunos de ellos. En Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32, ahí se nos escribe lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que aquí tenemos una lista concisa, breve, de algunos de los problemas de carácter que solemos presentar todos nosotros: la amargura, el enojo, la ira. En fin, todos estos problemas nosotros tenemos que tratarlos, tenemos que someterlos, y en contraposición, lo que nosotros debemos presentar o lo que nosotros debemos anhelar y buscar en nuestra vida ahora como hijos de Dios es el ser benignos, el ser misericordiosos, el perdonar a los demás. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado y también una vez más, siendo honestos, esto por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo, no es posible. Todos tenemos problemas de carácter, ya lo mencionábamos, en mayor o en menor medida. Tenemos problemas con la ira, o con el odio, o con la envidia, o con la amargura, o con el rencor, y muchas otras situaciones similares a estas. Pero ¿qué podemos nosotros hacer para controlar y someter todos estos problemas? ¿Qué podemos hacer para cambiarnos y convertirnos, como dice aquí Pablo, en seres o en personas benignas, misericordiosas, que perdonan a los demás? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo único
Lo que nosotros podemos hacer como creyentes es someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros sometemos estos problemas de carácter a la voluntad del Señor, entonces Él es quien se encarga en su poder de tomar estos problemas y transformarlos, de someterlos, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo. Y es cierto que de alguna manera nosotros podemos esforzarnos para controlar ese mal carácter, para no tener envidia, para intentar cambiarnos, y podemos hacerlo hasta cierto punto. Sin embargo, si realmente queremos tener una vida completamente transformada y nueva, debemos someternos al poder de Dios. Así que lo primero, hermanos, que debemos y que podemos hacer para que el Señor transforme nuestras vidas, para quitar estos problemas de carácter de nuestro corazón, es aceptar efectivamente que tenemos problemas en nuestra vida, tenemos esos problemas de carácter. Hace muchos años, en otra iglesia a la cual asistí, había ahí un hermano que se había autoimpuesto el título de ser el hermano martillo, decía él. Y con este título que él se había colocado, decía que tenía hasta cierto punto un pretexto, porque no era más que otra cosa, era un pretexto para poder tratar un tanto cuanto mal a los hermanos, para hablarles fuerte, para hablarles rudo. Y él decía que bueno, el Señor le había dado el papel de ser el hermano martillo, de ser este hermano tosco, hosco, este hermano grosero que trataba mal a los invitados y a otros hermanos, porque él les probaba el carácter, porque él les iba dando esa situación. Él era el instrumento utilizado por el Señor para ir transformando el carácter de los demás hermanos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es el Señor, que es Dios el que prueba nuestros corazones, no un hermano, no, es el Señor el que prueba nuestros corazones. Y el Señor no utiliza ningún hermano martillo para hablarle a los demás creyentes, para hablarles a los demás cristianos. Lo que realmente sucede o sucedía aquí era que este creyente era una persona inmadura en el Señor, que no sometía su mal carácter a los pies del Señor para que fuera transformado a la semejanza de Cristo. No, era más fácil inventarse cosas como que era el hermano martillo en lugar de aceptar que tenía problemas de carácter y someterlo a los pies de Cristo. Quiera el Señor, no lo sé, pero quiera el Señor que Él lo haya hecho en algún punto de su vida y que realmente haya sometido estos problemas de carácter a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si nosotros nos sometemos, si nosotros realmente ponemos nuestros problemas a los pies de Cristo, Él promete que nos va a cambiar, Él promete que nos va a transformar. ¿Y en qué nos va a transformar, hermanos? Bueno, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos da indicios de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Aquí dice 2 de Corintios 3, 18, así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien es el Espíritu y nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En otras palabras, hermanos, nosotros al someter nuestra vida y nuestro carácter a los pies del Señor, estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahora pasemos a la segunda parte de estas lecciones que el Señor nos va a estar dando acerca de una ley superior que Él ha venido a darnos. Y la encontramos en Mateo 5, versículo 27 y 28, y leemos lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí la enseñanza principal es bastante fácil de observarla. Nos está hablando acerca de cuidar lo que vemos, de cuidar nuestro corazón. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más en las palabras del Señor. Y es que pensar en otra mujer o pensar en otro hombre, ¿es acaso el único problema inadecuado, el único pensamiento pecaminoso que podemos tener nosotros? Y una vez más, la respuesta es no. Todos nosotros luchamos precisamente con estos pensamientos pecaminosos
Y no estoy hablando solamente de la lujuria y de lo que está hablando aquí el Señor, ¿no? Sino que también tenemos problemas con nuestros pensamientos cuando hablamos acerca de robar o de mentir o de la pereza o de desearle el mal a alguien más y muchos otros pensamientos pecaminosos que son semejantes a estos. Todos tenemos problemas con nuestros pensamientos. Ahora bien, los pensamientos per se, hermanos, los pensamientos pecaminosos realmente no son por sí mismos pecados. Sin embargo, lo que sí sucede con ellos es que revelan la intención de nuestro corazón, es decir, nos muestran cómo está interiormente nuestra vida y finalmente pueden efectivamente conducirnos a concretar estos actos pecaminosos si les estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente. Así que es realmente importante para nosotros, los hijos de Dios, someter nuestros pensamientos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, empatar nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. Y es que tomemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahí se nos cuenta que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por muchos años y finalmente Moisés envió a 12 espías para que pudieran revisar la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dado. Fueron estos espías, y aquí quiero corregir, dije muchos años, fueron muchos días. Después ya, por esta misma circunstancia, el pueblo de Israel pasó muchos años en el desierto, pero aquí tenían días, semanas tal vez. Y así que regresemos. Moisés envía espías a la tierra prometida, a la tierra que el Señor les había dicho que iba a ser suya. Y cuando regresan estos 12 espías, 10 de ellos regresaron pensando en un nivel pero humano. Ellos pensaron que en sus propias fuerzas, en sus propios medios, en su propia voluntad no iban a poder derrotar a sus enemigos. Estos hombres que vivían en esas tierras eran gigantes, no iban a poder en contra de ellos. Sin embargo, hubo 2 que regresaron y que permitieron que efectivamente el Señor renovara su mente, renovara su entendimiento. Estos 2 eran Josué y Caleb, y ellos dijeron: vamos, sí podemos, porque el Señor hará la conquista por nosotros. Pero no les creyeron. Una cantidad del pueblo, la mayoría, no permitieron que el Señor renovara sus pensamientos y solo 2 lo hicieron. Y ahora sí, pasaron muchos años, pasaron 40 años y los únicos que sobrevivieron fueron esos 2, Josué y Caleb, los que habían permitido que el Señor les renovara sus pensamientos. Por esta razón, hermanos, es importante que nuestros pensamientos sean renovados por el Señor, que nuestros pensamientos sean sometidos a los pies de Cristo. La Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo en este pasaje nos dice que de qué manera nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Y la manera en que nosotros vamos a conocer esa voluntad de nuestro Padre es permitiendo que Él cambie, que Él transforme nuestra manera de pensar. Y por esa razón nosotros como hijos de Dios debemos estar alertas con lo que pensamos, y cada ocasión que detectemos algo que vaya en contra de los pensamientos y de la voluntad del Señor, debemos decir como el salmista, Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Pasemos ahora a la tercera parte, hermanos, el tercer punto de esta mañana, acerca de esta ley superior que Cristo nos ha entregado. Y en esta ley el Señor va a hablar acerca de 2 temas, del divorcio y de los juramentos. En Mateo capítulo 5, versículo del 31 al 35, la Biblia nos dice esto: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad
del gran rey. Así que, hermanos, aquí el Señor menciona dos cosas. Por un lado, el convenio más antiguo que fue instituido por Él, estamos hablando del matrimonio, y por otro lado, la importancia del valor de la palabra, la cual debería ser inviolable. Si yo doy mi promesa, entonces debo cumplir lo que he prometido. Está hablando aquí de dos conceptos. Sin embargo, hermanos, vayamos una vez más adentro de la lección que el Señor nos quiere instruir a nosotros. Y aquí estamos hablando de la necesidad de la fidelidad, por un lado, y también de tener un compromiso serio. ¿Y por qué esto sería importante para nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué sería importante el tener fidelidad y tener un compromiso serio? Bueno, porque son los requisitos que nosotros debemos cumplir para poder seguir al Señor, fidelidad y compromiso. Lucas, el Evangelio, capítulo 9, versículo 62, nos dice lo siguiente: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más, fidelidad y compromiso. Estos son necesarios para que nosotros podamos realmente seguir al Señor y ser considerados sus hijos. Por eso es que podemos decir que ser verdaderamente cristianos, hablando en ese sentido de fidelidad y compromiso, no es para todos. A veces nos duele un poco la cabeza y ya no queremos ir a la iglesia. Hay una nube gris y ya no vamos porque va a llover y porque me voy a mojar. El clima está bastante feo, así que no podemos ir a la iglesia. El pastor se pone un domingo a predicar un poco fuerte y entonces ya me siento incómodo o me molesto porque en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no nos tratan bien. Sin embargo, hermanos, la fidelidad se demuestra en el hecho de que aun cuando las circunstancias se tornen difíciles, nosotros vamos a seguir con Dios. Y el compromiso se demuestra cuando, aun a pesar de cualquier circunstancia, problema o tormenta, nosotros cumplimos nuestra promesa que le hemos hecho al Señor. Fidelidad y compromiso. Y a veces yo entiendo, hermanos, que esas palabras juntas, sobre todo en el contexto de seguir al Señor, pueden atemorizarnos. Sobre todo cuando consideramos cuestiones como las que nos habla Hebreos 11:37. Ahí se nos habla acerca de aquellos que decidieron seguir a Cristo, seguir al Señor con fidelidad y con compromiso. ¿Y qué pasó con estas personas? Bueno, Hebreos 11:37 nos dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y no suena bien, hermanos, yo lo sé, no suena atractivo. Sin embargo, es lo que el Señor espera de nosotros, fidelidad y compromiso. Y si nosotros demostramos esta fidelidad que Él espera y este compromiso con Él, Él nos recompensará en el día postrero. Llegamos así, hermanos, al último punto de esta ley más elevada que el Señor nos está hablando. Y aquí entramos en una serie de versículos, la parte más larga. Acompáñenme por favor para leerlo en Mateo 5, del versículo 43 al 48. La Biblia nos dice de la siguiente forma: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí la enseñanza una vez más está por demás clara. El Señor nos invita a que nosotros vayamos y demos un paso más. Que demos un paso extra como hijos de nuestro Padre que está en los cielos y que amemos a los que nos hacen mal, que perdonemos a los que nos han ofendido y ultrajado. Y este es el llamado al carácter de Cristo que nosotros hemos recibido. Hay una historia de un pastor llamado Charles Sheldon
que en el año de 1897 escribió un libro que se titula En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Este hombre, este pastor y su comunidad él había estado predicando durante algunos meses una serie de sermones, y esto ocasionó en su iglesia y en su comunidad que hubiera un gran avivamiento, un despertar en esa zona que trajo a la gente una vez más a los pies del Señor. Y luego de que esto sucedió, alguien le sugirió que debería recopilar los testimonios de lo que había estado ocurriendo y publicarlos, y él decidió hacerlo, pero lo hizo a manera de una novela. Y en esta novela él narraba su experiencia, lo que había acontecido, cambió algunos personajes, algunos nombres, pero en general él escribió lo que su comunidad había experimentado cuando se decidieron a seguir con fidelidad y con compromiso al Señor. En este libro se nos habla de varias personas que respondieron a una simple pregunta en su vida cotidiana, y esta pregunta era: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál sería la reacción del maestro si se enfrentara a los dilemas morales y a los problemas sociales que enfrentamos en este tiempo? Y esto es lo que los miembros de la iglesia se preguntaban cada día, y de esta manera es que se dio este avivamiento en esta sociedad. Así que, hermanos, tomando esta idea en esta mañana, yo quisiera que nosotros nos preguntáramos lo mismo para nosotros en nuestro diario vivir. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús con mis problemas? ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y esta pregunta, hermanos, debemos hacerla no solo los domingos cuando venimos a la iglesia, no, sino que debemos hacerla en cada área de nuestra vida, todos los días, considerando realmente los problemas de carácter que nosotros tenemos, que nosotros presentamos en casa, en el trabajo, en la escuela, poniendo delante del Señor nuestros pensamientos pecaminosos y preguntándonos qué haría Jesús con ellos, preguntándonos qué haría el Señor para que yo pueda ser más fiel, para que pueda tener un compromiso completo y pleno con Él. ¿Qué haría el Señor en relación al amor que tengo con otros? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No obstante, hermanos, como les decía al principio de este mensaje, el Señor Jesús nos estaba hablando en estas enseñanzas de 4 puntos, no solamente de una ley, no, sino de una ley mayor, es decir, de una ley que va más allá, y por lo tanto nosotros tenemos que ir más allá. Y debemos no solamente preguntarnos qué haría Jesús, no, sino también cuestionarnos qué hago yo de más como hijo de Dios. En cuanto a mis problemas de carácter, hay muchas personas que simplemente se contentan o se escudan diciendo: bueno, es que así soy, así nací, así es mi carácter, así he sido toda la vida y no puedo cambiar. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos preguntarnos qué haría Jesús y qué puedo hacer más para permitirle al Señor que Él me cambie, que Él transforme este carácter horrible que tengo y me haga cada día más parecido a su Hijo, al Señor Jesucristo. En cuanto a los pensamientos pecaminosos, hay muchas personas que dicen: bueno, mientras nadie se entere, mientras lo mantenga en secreto, bien escondido, lo mantenga en control, mientras no le haga daño a los demás, mientras estos pensamientos se queden solamente aquí, no hay problema. Sin embargo, nosotros debemos preguntarnos ¿qué haría Jesús con estos pensamientos pecaminosos? Obviamente someterlos a los pies del Padre, pero ¿qué hago de más con ellos? ¿Qué hago de más en esta situación? ¿Estoy realmente llevando todos los días mis pensamientos, sometiéndolos a Dios, crucificando mi ser para permitir que Cristo viva en mí y sus pensamientos vivan en mí? En cuanto a la fidelidad y al compromiso, muchos pueden llegar a pensar: bueno, ya mañana me voy a activar, mañana lo haré bien, mañana será el día en que realmente voy a ser fiel, mañana será el día en que me comprometeré al 100% con Dios. Sin embargo, hermanos, debemos una vez más preguntarnos ¿qué haría Jesús? ¿Se esperaría hasta mañana? Y una vez más también preguntarnos ¿qué estoy haciendo de más? ¿Estoy esforzándome? ¿Estoy realmente trabajando con todo lo que yo puedo, pidiéndole al Señor que me ayude a ser fiel y a ser comprometido hoy, no mañana, hoy? ¿Lo estoy haciendo así? Hermanos,
la ley mayor, la ley de Cristo, es una ley que por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir. No obstante, si nosotros pedimos ayuda al Señor, Él nos puede fortalecer, Él nos puede transformar, Él nos puede ayudar con estos problemas de carácter, Él nos puede ayudar con nuestros problemas de pensamientos pecaminosos, Él nos puede ayudar a ser cada día más fieles y más comprometidos con Él, Él nos puede ayudar a amar como Él nos ha pedido a amar a los demás. Termino leyendo un pasaje de la epístola a los Efesios. En esta carta, en el capítulo 4, del versículo 22 al 24, se nos dice lo siguiente a nosotros, los hijos de Dios: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Debemos permitirle a Dios, a su Espíritu Santo, que nos renueve y que cambie nuestros pensamientos, que transforme nuestras actitudes y que nos permita reflejar la vida y el carácter de Cristo en nosotros para con los demás. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar esta parte del Sermón del Monte y lo haremos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana porque, como veíamos la semana pasada, tú has cumplido de manera cabal la ley y los profetas, y de esa manera tú nos has extendido esa perfección a nosotros. Sin embargo, también, Señor, tú has traído ahora una nueva ley, por llamarlo de algún modo, una ley más elevada, que nos invita a nosotros a ser mejores, que nos invita a nosotros a comprometernos completamente, una ley que nos lleva al control de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de un compromiso y una fidelidad completa hacia ti, y de amar a los demás así como tú nos has amado. Sin embargo, Señor, por nuestra propia fuerza y voluntad no podemos, somos débiles, flaqueamos, fracasamos, nos debilitamos y no podemos cumplirlo de una manera constante, y por lo tanto, Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes, que nos ayudes con nuestro carácter a transformarlo conforme al carácter de Cristo, que nos ayudes a someter nuestros pensamientos a los pies de Cristo, que nos ayudes a tener un compromiso y fidelidad como no podemos tenerlo por nuestros propios medios, Señor, por medio de tu fortaleza en nosotros, y que nos ayudes a amar a los demás así como tú nos amaste a nosotros, a perdonar así como tú nos perdonaste a nosotros, y no podemos hacerlo si no es con tu ayuda. Por eso, Señor, venimos en esta hora a pedirte, por favor, ayúdanos, dirígenos y permítenos cumplir con esta ley mayor que tú nos has enseñado. Todo esto te lo pedimos, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te extiendo, Señor, y te pido por ellos, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.